Estamos en otra clase más de Física 1 y en este caso vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El objetivo de esta clase va a ser establecer en qué aspectos de la vida cotidiana nosotros aplicamos este movimiento. Y para ello vamos a comenzar dando algunos términos. En este caso, el término de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel en que una velocidad puede aumentar o disminuir intensamente y puede ser en un determinado tiempo. Y para ello tenemos varios términos que ustedes escribieron en el contenido que les envié, y aquí arriba no lo van a visualizar muy bien por la cámara, pero sí ustedes tienen las fórmulas en donde tienen el contenido. Luego lo voy a acercar para que lo vean muy bien y puedan relacionar las fórmulas de acuerdo a los ejercicios a emplear. Entonces es muy importante conocer cuándo se aplica una velocidad inicial. Una velocidad inicial se puede aplicar en un inicio, cuando un objeto aún no está en movimiento. Puede ser, por ejemplo, la velocidad inicial respecto a su forma de reposo. Entonces, cuando hablamos de una velocidad inicial con respecto partiendo del reposo, también podemos hablar de una velocidad inicial. Podemos también determinar una velocidad final, que es hasta donde llega en sí un determinado carro, por ejemplo, un determinado avión, y así sucesivamente todo aquello que pueda tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Siempre estamos viendo un tipo de movimiento en forma horizontal. Entonces, en este caso vamos a tener que también podemos hablar de una velocidad instantánea, que es aquella que se da en un determinado instante. Por ejemplo, vemos pasar una mosca, en un instante la podemos ver, solo observar qué pasó. También podemos determinar una velocidad media. Cuando hablamos de una velocidad media es justamente cuando dicho objeto va a la mitad de un determinado recorrido. Entonces, para ello vamos a tener que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y aquí tenemos uno de los ejemplos, y para observarlo desde este aspecto, entonces tenemos aquí que un móvil lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Acelera la marcha en razón de 2 metros por segundo. Calcular la velocidad final. Para ello vamos a determinar que, por ejemplo, cuando tratemos de decir, la A nos va a representar lo que es una aceleración. Estos términos son muy importantes saberlo, porque esto me va a determinar el resultado, como quien dice en qué unidad me va a quedar. Y cuando hablamos de unidad nos referimos como a un apellido de un número. Entonces, la aceleración puede ser en metros por segundo a la 2. Siempre va a tener dos unidades, una de longitud y una de tiempo, y el del tiempo siempre va a estar elevado a la 2. Cuando hablamos de tiempo nos vamos a referir con una T minúscula, y esto nos va a representar el tiempo, y lo tenemos en segundos, en horas, en minutos, igual que aquí puede ser en kilómetros por hora a la 2, y también está permitido segundos, horas, minutos, depende. Bien, luego tenemos aquí la V, nos va a representar la velocidad. Si esta V tiene una flequita arriba, nos va a representar velocidad media. Y la velocidad siempre va a estar determinada por dos unidades,
una de longitud, en este caso metros por segundo, por ejemplo, o kilómetros por hora, una de longitud y una de tiempo. Y luego tenemos una V y un 0, nos va a indicar velocidad inicial. Si tenemos una V con una F, nos va a representar una velocidad final. Si tenemos una D o tenemos una S o S, nos va a determinar una distancia. Ojo, que la velocidad final también puede ser igual que la velocidad media, y la velocidad inicial también puede ser en metros por segundo, en kilómetros por hora, en pie por minuto. Siempre van a ser dos unidades, metros por segundo y kilómetros por hora. La distancia puede ser en metros, puede ser en centímetros, puede ser en kilómetros, y así sucesivamente, y todas las unidades de longitud. Cuando hablamos de distancia nos referimos al espacio. Bien, entonces en este ejemplo tenemos varios aspectos a que tratar. Entonces, sabiendo esto, podemos partir con el primer inciso. Y en este caso tenemos el inciso A, que nos está hablando acerca de la velocidad final, nos está pidiendo en el primer inciso. Entonces, para eso vamos a sacar datos. Esto es muy importante sacarlo porque nos va a dar una orientación de qué es lo que nos pide y qué es lo que tenemos. Entonces, nos está diciendo que un móvil lleva una velocidad de 10 metros por segundo y que acelera. Primero es recomendable leer todo el ejercicio y luego hacernos una idea conforme lo vamos leyendo para ver qué datos nos dan. 10 metros por segundo, acelera su marcha a razón de 2 metros por segundo. Calcular la velocidad final. Ojo, si aquí me está pidiendo la velocidad final, me indica que esta es la velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial la voy a representar con una V y con un cerito, que me va a representar 10 metros por segundo. Luego tenemos que 2 metros por segundo a la 2 indica que es una aceleración. ¿Por qué? Porque toda aceleración va a ir elevado a la 2. Recordemos que la aceleración es el cambio de una velocidad constante, a diferencia de una velocidad puede variar, no va a ser constante, a diferencia de la aceleración. Entonces la aceleración tenemos que es 2 metros por segundo a la 2. Luego tenemos que vamos a calcular la velocidad final. Entonces, para la velocidad final, y aquí sí voy a acercar un poco la cámara para que ustedes visualicen que son estas fórmulas que yo les envié a ustedes, y ahí tenemos varias fórmulas. Tenemos lo que es la velocidad final, que le encontramos a este lado, Bf igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que es la que vamos a aplicar. Bien, posteriormente seguimos con el procedimiento y en este caso vamos a tener la velocidad final, que es igual a lo que queremos saber. Entonces voy a copiar la formulita acá para poder sustituir. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cuando no hay signo, significa que es multiplicación. Entonces venimos y sustituimos. Velocidad final solo lo bajo y digo, ¿qué es velocidad inicial? La velocidad inicial es 10 metros por segundo. Más, ¿quién es aceleración? En este caso la aceleración pues es
2 segundos, 2 metros por segundo la 2. ¿Y quién es el tiempo? Ojo que el tiempo aquí en los datos no lo tengo, pero me dice incrementando la velocidad durante 1 minuto, la velocidad media y el espacio recorrido en 1 minuto. O sea que el tiempo es de 1 minuto. El tiempo es de 1 minuto. Entonces, si es de 1 minuto y aquí tengo segundos, tenemos que rectificar lo que decíamos en la clase. No es igual convertir 2 unidades a convertir 1 unidad. Siempre que tengo este caso, pues voy a hacer el de verificar o sea, convertir el minuto a segundo. Sabemos que 1 minuto tiene 60 segundos y un solo lo puedo hacer, la conversión. Entonces, y si no, pues ustedes ya saben cómo lo hacen. Entonces 60 segundos. Entonces en este caso el 10 solo lo vamos a bajar, la velocidad final es igual a 10 metros por segundo más, y en este caso multiplico 2 por 60 y esto es igual a 120. Ojo aquí, que cuando hay una pleca me indica que puedo restar un segundo con el otro. Entonces me va a quedar metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque resté 2, este 2 menos 1 que está ahí. ¿Por qué? Porque esta pleca me indica que hay división con el que está a la par. Entonces en este caso 10 más 120, entonces en este caso va a ser la velocidad final igual a 130 metros sobre segundos. Y ahí tenemos lo que es la velocidad final. Bien, luego el ejercicio piden el incremento de la velocidad durante 1 minuto. Bien, cuando hablamos de incremento de velocidad nos estamos refiriendo al cambio de velocidad, o sea, como sabemos que la velocidad no es constante, entonces hay una fórmula donde el cambio de la velocidad nos indica que es, la representamos con un triangulito porque representa alteración de velocidad es igual a velocidad final menos velocidad inicial, o sea que solo vamos a restar. Entonces, ¿cuánto es la velocidad final hasta aquí? Son 130 metros por segundo menos velocidad inicial, que es de 10 metros por segundo. Entonces, esto solo lo bajamos y decimos 130 menos 10 es igual a 120. 120 metros por segundo. Y ese es el cambio de velocidad que hay. Ahora, la velocidad media, o sea, justamente donde va la mitad del recorrido. Y para la velocidad media tenemos otra fórmula. Velocidad media, este es el inciso A, este es el inciso B y este es el inciso C. Entonces la velocidad media tenemos aquí que es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Entonces venimos y sustituimos los datos. Entonces en este caso tenemos tenemos la velocidad inicial menos velocidad final entre 2. Entonces sustituimos, velocidad media va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Recordemos que es de 10 metros sobre segundo más velocidad final, ¿cuánto nos había resultado? 130 metros sobre segundos entre 2. Pues para eso lo hacemos por pasos. Primero sumamos y luego dividimos. Entonces decimos 10 más 130 es igual a 140.
340 entre 2 es igual a 70. Y las unidades. Aquí se repiten 2 veces las mismas unidades, entonces solo le escribo una vez. En este caso va a ser metros sobre segundos, 70. Bien. Luego tenemos el espacio recorrido en un minuto. Para ello voy a borrar lo demás para poder hacerlo aquí mismo. Pues cuando hablamos de un espacio, nos referimos prácticamente a una determinada distancia. Entonces, para eso vamos a identificar dentro de las fórmulas distancia. Y para ello podemos hacerlo con 2 fórmulas. Ahí va a quedar, de acuerdo a los datos que tengamos, vamos a emplear la fórmula correcta. Entonces, vamos a tener ahí, aquí en este caso tenemos 2. Y recordemos que la distancia la podemos representar también con S. Entonces, tenemos aquí, para el inciso tenemos 2 fórmulas. B es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 aceleración por tiempo a la 2. Esa es una fórmula. Y la otra también es S es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Bien, lo voy a hacer con las 2 fórmulas para que ustedes miren que da lo mismo. En este caso, ¿por qué? Porque tenemos todos los datos que aquí en la fórmula nos está pidiendo. Entonces sustituimos la fórmula y decimos distancia es igual, y en velocidad inicial 10 metros por segundo, entonces sustituimos 10 metros por segundo. ¿Quién es el tiempo? El tiempo eran 60 segundos, que ya lo borré ahí arriba, pero son 60 segundos. Más 1/2. ¿Quién es aceleración? La aceleración es 2 metros por segundo a la 2. Voy sustituyendo esta fórmula nomás. 2 metros por segundo a la 2. ¿Y quién es el tiempo? El tiempo es 60 segundos y ojo aquí, va elevado. Significa que va fuera del paréntesis. Y cuando un número va elevado, hay que también saber elevarlo en la calculadora. Entonces, venimos y multiplicamos primero 10 por 60. Esto nos resulta igual a 600. Distancia es igual a 600. Y ojo, cuando hay una pleca y hay una unidad que no es igual al paréntesis que tengo a la par, en este caso, metros por segundo no es igual. O sea, aquí en este otro paréntesis no tengo metros por segundo también, solo tengo segundos y tengo una pleca. ¿Qué significa? Que puedo eliminar segundos con segundos. ¿Por qué? Porque hay una resta. Y recordemos que la distancia solo me puede quedar en una unidad de longitud, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces aquí solo escribo el metro más. Ahora introduzco en la calculadora 1 ABC, la tecla ABC, 2 paréntesis, 2, cierro paréntesis, abro otro, 60, cierro paréntesis y elevo con este, ¿ve? Con este elevo a la 2, y esto es igual a 3600 metros. Ojo, elevé en el último,
no elevé en este. ¿Por qué? Porque este de la unidad no es de la fórmula. Solamente el de la fórmula es que tengo que elevar en la calculadora. Entonces quiere decir que solo el último, porque es de la fórmula. ¿Qué tengo en común? Entonces, porque puedo restar segundos a la 2 con segundos a la 2 para que solo me quede en metros. Entonces, sumo 600 más 3600. Esto es igual a 4200. Pues la distancia es igual a 4200 metros. Bien, otro pudo haber dicho hacerlo con la otra fórmula y está correcto. Entonces la fórmula, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, pues lo vamos a hacer de la manera en que se pueda corregir. Bien, entonces en este caso tenemos aquí distancia, siguiendo la otra fórmula. Velocidad final, ¿quién era? En este caso era la velocidad final que nos había dado anteriormente. Entonces solo sustituimos para este caso en la velocidad final y vamos a tratar de recordar que es 130, ¿verdad? Pues en este caso era 130, como ya lo borremos, metros por segundo, más la velocidad inicial que era de 10 metros por segundo, dividido esto entre 2. Por el tiempo, en este caso el tiempo era 60 segundos. Entonces, 130 más 10 era igual a 140 metros por segundo entre 2. Entonces 140 entre 2, entonces a 60 segundos. Entonces 70 metros por segundo por 60 segundos. ¿Qué tengo en común ahí? Segundos con segundos. Entonces 70 por 60, esto es igual a 4200. Lo mismo que me dio arriba, o sea que lo pueden hacer 4200 con una sola técnica. ¿Estamos? Bien, espero que esta clase haya sido de mucho provecho y seguimos en comunicación y continuando con todo el proceso que lleva a la obediencia acerca de esta situación en la que estamos viviendo. Nos vemos pronto.